Una generación que solo trabaja 8 horas y no quiere dar la milla extra. ¿Es una nueva tendencia? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que está bien que solo trabajen esas 8 horas y no dar ese poquito de más? Según un estudio realizado por la consultora Gallup, el 70% de los trabajadores jóvenes prefieren mantener un equilibrio entre su vida laboral y personal. Solo el 29% está dispuesto a hacer horas extra regularmente y ponerse la camiseta. Abordamos este tema en compañía de la psicóloga Yolanda Hurtado y el abogado Mario Navarro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Sergio, un gusto. Feliz de tenerlos acá. Gracias. Doña Yolanda, se trata de una... A ver, yo he visto esos términos de generaciones de cristal, de generaciones X. A veces me caen realmente mal esos términos, pero se trata de una generación que ya no quiere ponerse la camiseta. Mira, Sergio, es multifactorial, pero yo creo que podríamos también pensar que es una generación más equilibrada. Es una generación que tiene otra perspectiva de la vida. A nosotros nos enseñaron a trabajar más de 8 horas, a llegar hasta el extremo y a creer que eso era lealtad laboral. Y no necesariamente. Podría también pensar que una persona que trabaja más de 8 horas distribuye muy mal el tiempo. Es que voy a la repregunta. Nos enseñaron, adelante, tome agüita, doña Yolanda. Ay, sí, qué pena. Nos enseñaron a veces que trabajar 14 horas, que trabajar 15 horas, que trabajar incluso en las noches. Bueno, ese es el chip, de hecho, con el que yo me crié. Que trabajar todas esas horas iba a ser algo bueno. Correcto, pero no necesariamente. A ver, las nuevas generaciones valoran otras cosas que son muy importantes. Valoran calidad de tiempo. Incluso me han dicho en las organizaciones donde trabajo muchas veces, nosotros no queremos que nos paguen más. Yo lo que quiero es que me den tiempo. ¿Y ese tiempo para qué? Aprecian más estar con su familia, ir al gimnasio, disfrutar del descanso. Pero además nacieron en otra forma, nacieron bajo la tecnología. Entonces aprecian mucho los trabajos donde hay tecnología. Y también depende del trabajo que hagamos. Yo creo que trabajar más de 8 horas es grotesco. Y pudiéramos hablar, por ejemplo, la gente que anda manejando un auto, que anda repartiendo cosas y otro tipo de trabajos. Y la gran pregunta es, ¿dónde están nuestras familias? ¿Y cuánto queremos compartir con ellas? Yo por lo menos tengo que confesar, soy trabajólica. Y yo estoy más tiempo en mi trabajo que en mi casa. Y creo que nos pasa a la mayoría. Y las nuevas generaciones aprecian estar en la casa, aprecian estar con los suyos, pero también aprecian otros valores en las organizaciones. Les gustan más las organizaciones que no son tan jerárquicas. Les gustan más las generaciones que son circulares. Las generaciones inclusivas para ellos son muy importantes. Las organizaciones donde hay proyección al bien común. Y estos son valores que yo les rescato a las nuevas generaciones. Eso no significa que ellos tengan otra perspectiva, no significa que está mal. Creo que es que ven por una ventana diferente. Mario, buscan trabajos más fáciles, con menos esfuerzo, esta generación, de acuerdo a lo que usted ve como especialista en trabajo. Vamos a ver, yo concuerdo con ella en el sentido de que las nuevas generaciones sí buscan tal vez trabajos un poco más equilibrados de lo que hemos venido acostumbrándonos a lo largo de los años. Sin embargo, el tema, creo yo, con las nuevas generaciones es que hay cierta resistencia por lo menos a la legislación que hemos tenido hasta ahora. Y recordemos que nuestro Código de Trabajo fue establecido en 1943. Yo creo que todavía andábamos en carreta y bueno, tenemos legislación un poco antigua con nuevos propósitos y nuevas tendencias de estas nuevas generaciones. Yo no podría asegurar si ellos buscan tal vez un trabajo más sencillo de lo que hemos tenido a lo largo de los años, pero lo que sí puedo asegurar o lo que he podido ver en la práctica es que no se respeta o no se quiere respetar los límites que establece nuestra legislación, antigua o no antigua. Doña Yolanda, a mí me criaron, y le voy a poner la experiencia como jefe que me toca hacer, y muchas veces que lo veo en muchísimas personas también. Me criaron en una generación donde
teníamos que trabajar los periodistas 14, 15 horas, que era bueno quedarse hasta las 10 de la noche. Sinceramente, ya esas generaciones no se ven tanto, están más conscientes y a mí eso, por una parte lo veo bueno, que digan a las 8 de la noche ya me tengo que ir. Yo me acuerdo que mi papá incluso más de una vez me regañó porque trabajaba más de la cuenta y me decía, Sergio, ya, no puede estar de madrugada y llegando hasta las 9 de la noche a la casa por el reporteo, cuando pasaban emergencias y todo eso. Pero era como una satisfacción de lo di todo en el trabajo. Se ha perdido eso, de esa satisfacción de me puse la camiseta, di más, porque llega ese análisis también del balance en la familia y al final el trabajo no lo es todo. Yo puedo estar hoy aquí dándolo todo, pero mañana me pueden decir hasta luego. Y lo di todo y lo único que me va a quedar es satisfacción, pero también un desgaste. Y lo que te va a quedar en la familia. Pero el tema es cómo. Yo creo, Sergio, para ir al punto de inicio de lo que me hablabas, de lo que nos hablabas, es sumamente importante tener la capacidad de la milla de más. ¿Por qué? Porque hay días de días en el trabajo. Entonces, si uno es una persona tan cuadrada que no tiene la flexibilización de que el día que se necesita estamos de más, el trabajo periodístico a mí me parece que es un trabajo que no se limita a las 8 horas, que va más allá. Y por eso decía que dependiendo de los trabajos. Sin embargo, también es cierto que en todos los tiempos y en todas las profesiones hay personas comprometidas y hay gente floja. Es decir, hay gente que le falta poco impulso en el carácter, que les falta temple, y esas personas entonces van al mínimo, al mínimo. La ley del mínimo esfuerzo. Del mínimo esfuerzo. Y esto es muy triste. Y yo como profesional también lo digo, qué tristeza que uno camine con la ley del mínimo esfuerzo cuando uno puede dar más, cuando uno puede entregarse más. Entonces, sí estamos llamados a la excelencia. Y yo creo en esa excelencia. Pero la excelencia nace también de que tengas el honor y la alegría de trabajar en lo que te gusta. Para mí es hermoso. Cuando yo me propuse qué quería trabajar, qué quería estudiar, me dije, ocupo una profesión que a las 8 de la mañana sonría y a las 8 de la noche también. Y felizmente tengo una profesión que a las 8 de la mañana sonrío y a las 8 de la noche también. Pero reconozco que se necesita un equilibrio y que también uno debe tener un temple para la vida, para estar listo en el momento que me ocupan en la milla de más. Hay una frase que dice, el trabajo no es bonito porque a uno se lo pagan. Yo nunca he estado de acuerdo con esa frase porque yo amo lo que hago, hay que tener pasión por lo que uno hace. Pero a veces, vemos muchas veces a los papás, y no sé si les pasa, que van saliendo sus hijos de la universidad, quieren que busque trabajo, pero ya es una generación completamente diferente a lo que nos acostumbraron. Nosotros crecimos, yo creo que los tres crecimos en una generación de que sale de la universidad, busque trabajo, exactamente, y ahora es una generación completamente diferente que nos cuesta mucho entender, Mario. Sí, por supuesto. Hoy por hoy tenemos generaciones muy distintas. Antes estábamos acostumbrados a prestar un servicio, un trabajo de 8 a 5 y punto. Hoy por hoy tenemos gente que es emprendedora, que busca sus propios negocios, que busca crecer por sí solos. Ahora bien, lo que sí tenemos, Sergio y compañera, son situaciones donde estas nuevas generaciones no comprenden los límites de la legislación. ¿Por qué lo digo? Estamos acostumbrados o queremos tener un equilibrio, un bienestar con nuestra familia, tener nuestro tiempo de descanso, poder ir a pasear el perrito en la mañana, sí, muy bien, excelente. Pero tenemos que saber de que si nosotros escogimos el camino del trabajo, de depender de un patrono, tenemos que cumplir con lo que dice nuestra legislación. Y esto yo a veces lo explico de una forma muy sencilla. Miren, el Código de Trabajo establece mínimos y máximos. Imagínense que esto es una cancha de fútbol. Todo lo que está dentro de la cancha de fútbol es lo que nosotros podemos hacer. No nos podemos salir de la cancha de fútbol y negociar absolutamente otra cosa que no esté ahí. ¿Qué quiero decir? Que con este punto de ponernos la camiseta, miren, el mismo Código de Trabajo, a veces usted ve en la calle que le dicen, es que si yo quiero no hago horas extra. Y eso es totalmente falso. El mismo Código de Trabajo establece un deber de auxilio, un deber de colaboración. Que cuando usted como patrono tiene una necesidad operativa, impostergable o emergente, usted como trabajador está en la obligatoriedad de prestar ese servicio. Y la obligación del patrono será pagarle a usted la jornada extraordinaria que corresponda. Y solamente ante razones objetivas usted se va a poder negar a prestar ese servicio.
Razones objetivas como cuáles. Mire, tengo un familiar en estado terminal. Mire, hoy hago examen de la universidad, si no lo hago me quedo. O mire, mis niños están en la guardería, a las 7 de la noche los tengo que ir a retirar. Quiere decir entonces que situaciones donde, por ejemplo, nuestras nuevas generaciones digan, es que hoy cumplo años, como me dijeron un día, les cuento, no quiero trabajar mi día de cumpleaños. Bueno, lamentablemente, como le dijo un mismo compañero, bueno, tenés 364 días más para celebrarlo. Pues sí, también entiendo el punto donde la persona quiera celebrar su cumpleaños, pero es una razón objetiva. ¿De qué dependemos nosotros siempre del puesto de trabajo? Y si el patrono no está bien... ¿Y si le hacen una fiesta sorpresa, por ejemplo? Ah, bueno, eso es lo mejor. ¿Ves? Es No que llegó a la fiesta. ahí es donde nosotros tenemos que buscar equilibrio como patronos y debemos entender a estas nuevas generaciones. Una cosa es ponernos el sombrero de abogado y aplicar lo que dice lo legalmente establecido, y otra cosa también es ponernos el sombrero de talento humano, aplicar medidas donde la gente se sienta bien trabajando con nosotros, buscando precisamente ese equilibrio. Eso sí, sabiendo que pesa más si una fiesta de cumpleaños o bien que vendamos 10 carros, porque ese es nuestro giro de negocio. Doña Yolanda, ¿cómo entender como papá, ahora yo veía la feria de trabajo, cómo entender como papá que mi hijo está en una era diferente a la mía, que mi hijo no está buscando ese trabajo de 8 horas, que mi hijo no está buscando, a veces los papás dicen, pero está en teletrabajo, ¿qué es esa cosa tan rara? O está buscando nada más trabajar desde la compu en la casa unas horas, o quiere emprender, le dice de pronto quiero montarme un negocio por redes sociales, pero no quiere ese trabajo de 8 a 5, y entonces yo no soy papá, pero me pongo en el lugar y yo tal vez lo que yo creería con ese chip antiguo que estoy criado, tal vez lo que diría es a mi hijo no le va a ir bien, qué vago, porque no quiere trabajar las 8 horas. A mí me encanta la gente, yo sinceramente, a mí me encanta trabajar las 12 horas y si puedo 14, 15, 16. Eres trabajólico, me encanta trabajar y pasar pegado a la computadora viendo cosas y todo. Me cuesta entender ese balance en la vida y creo que a muchos les pasa, pero también está la otra parte de mi generación también, donde valoran mucho más el tiempo. Fíjate que es tan increíble esa pregunta, Sergio, que me haces. ¿Qué pasa con los papás y las mamás que ven a los hijos? Pasa lo que le pasa a las empresas y que señalaba Mario. Es que no nos adaptamos a las nuevas generaciones. Entonces, si eres papá de nuevas generaciones y quieres que esas generaciones piensen y actúen como vos, ya vas a tener un choque. Entonces, hay una necesidad de adaptabilidad. Pero también, y aquí le digo algo a los papás, muchos papás que tienen hijos, así como que tiran más a vaguitos que a nuevas formas de ver la vida, han ayudado a criar a estas personas. ¿Y cómo les han criado? Dándoles todo. Y yo siempre digo que si uno no tiene un perro que lo persiga, no corre. Entonces, muchas generaciones somos personas que, ¿qué hicimos? Trabajamos y estudiamos, ¿verdad? Yo trabajé en la calle, vendí ropa, hice muchas cosas para pagar mi universidad. Pero los chicos... Por eso está en buen gusto, doña Yolanda. Por eso, exactamente. Y los chicos, ¿qué pasa? Tienen todo. Y si vos tenés todo, ¿como qué necesidad tenés? Si hasta te dan una casa hasta los 30 años de edad. Entonces, vivir en la zona VIP a nadie le ayuda a crecer. Y aquí es donde los papás, en vez de apoyarlos a que crezcan, hasta amplían las casas. Les digo yo, ¿cómo se te ocurre ampliar la casa? No cambie de casa, vaya a una chiquitita donde no quepan ellos. ¿Para qué? Para que se muevan, para que corran por su vida, para que se desarrollen. Entonces, los papás tendrían que revisar sus formas, como las organizaciones, todas las empresas, se tienen que plantear si están adaptadas a las nuevas generaciones o no. Y esto es interesantísimo. Mario, también llegamos a una nueva generación donde el patrono presionaba mucho, donde el patrono nos decía el que brillaba más era el que se quedaba 14 horas en el trabajo. Me acuerdo perfectamente de muchos compañeros, de muchos casos que vi, de gente que nos está comentando en el WhatsApp sobre ese tema. Sí. ¿Hasta dónde podían, por ejemplo, obligar a que un empleado hiciera o nos pueden obligar a que un empleado haga horas extras todos los días? Sí, vamos a ver. Partamos del hecho que hay ley y por otro lado está buscar el equilibrio. Pero miren, voy a ser muy crudo con lo que voy a decir. Si nosotros fuimos contratados y nos dimos la mano con un patrono, fue para prestar un servicio. Seré muy crudo y tal vez caiga mal con lo que voy a decir, pero no es una obra de caridad.
Correcto. Fuimos contratados para prestar un servicio específico. Nosotros nos dimos la mano para prestar una jornada específica, funciones específicas. Ojo, y tal vez para contestarle directamente a Sergio. Miren, la gente dice, no me da la gana de hacer horas extra, yo fui contratado como mensajero, usted no me puede poner a trabajar como misceláneo. Todo eso es falso, compañeras y compañeros. Porque si ustedes se fijan, el mismo Código de Trabajo, artículo 19 y 20, para quienes quieren verlo, expresamente indica, usted no solamente está obligado a lo que expresa el contrato de trabajo, sino lo que deriva del contrato de trabajo. Código de trabajo, reglamentos, manuales, políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos obligados y dependemos del patrono. Si mi patrono necesita auxilio después de mi jornada de trabajo, yo voy a tener que prestar ese servicio. Por eso existe la jornada de trabajo, si no, no existiera. Si mi patrono me dice hoy, mire Mario, no, la moto está mala, usted no puede ir a trabajar de mensajero, ayúdeme aquí en bodega. El Código de Trabajo dice, siempre y cuando usted tenga la actitud, la fuerza, el conocimiento para hacerlo, usted tiene que hacerlo y no puede negarse a prestar ese servicio. Entonces, esto tal vez ha sido un poco chocante para las nuevas generaciones que buscan un poco más de libertad, poder tomar sus propias decisiones. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en la práctica? Bueno, que hay gente que dice, no, a mí no me da la gana de hacer eso, ponga a fulanito, ponga a sutanito si usted quiere, yo no lo voy a hacer. El tema es que también tenemos que, de nuevo, entender que si queremos hacer eso, vamos a tener que entonces emprender, buscar nuestras propias empresas, crear nuestros propios negocios, porque de lo contrario estaríamos incumpliendo con el contrato, que eso es desde el punto de vista legal poniéndome el sombrero de abogado nada más. Por supuesto, buscamos equilibrio, buscamos bienestar, y es donde las empresas deben de buscar mecanismos para que estas personas se sientan bien, generen buen clima laboral y también, porque es muy importante para las empresas reconocer que estas nuevas generaciones también, que son un poco más cercanas a la tecnología, tienen ciertas características que las empresas también necesitan. Y para poder mantener estas personas en las empresas vamos a tener que ser un poco más adaptables, un poco más amplios en nuestro pensamiento y no solamente pensar como abogados. Ahora bien, el trabajador sí debe entender que tiene que cumplir la ley. Si usted incumple, sepa que va a ser sujeto incluso de sanciones disciplinarias o incluso hasta el despido. Y ahí sí vamos a tener que emprender, ¿verdad? Ponernos nuestro propio negocio si queremos hacer lo que queramos. Y doña Yolanda, voy con esa pregunta, el emprender. Vemos muchos jóvenes que sueñan con ganar, 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 pero no me arrollo las mangas también. Sí, son las personas que están en zona de confort y de ahí no se mueven. Pero esas personas existen también en los trabajos formales, en los trabajos fijos. Es decir, la calidad de trabajador que yo quiera ser no la determina ni la edad, ni la universidad, ni la escuela de la vida, sino cuál es mi actitud. Y aquí es donde es importante no solo ser trabajadores, sino ser los mejores. Pero también me quedé pensando en algo, Mario, quedé preocupada en lo que te escuché, porque yo conozco muchas jefaturas que son altamente nocivas. Entonces yo puedo aprovecharme de ese articulito y decir, mira Sergio, no te vas de acá hasta que no hay camarógrafos, entonces vas a encargarte de ser el camarógrafo y hasta el último programa no te vas. Y a ver, ¿qué hago yo con un jefe todo injusto? Claro, no, por supuesto. Por eso les decía ahora y les planteaba el ejemplo de que nosotros podemos hacer todo lo que esté dentro de la cancha de fútbol, límites y máximos. Si nos salimos de ahí, estamos actuando mal. ¿Qué es lo que pasa? Que por supuesto hay patronos que se abusan de ese deber de auxilio, quédese en una reunión o hágame un informe para el lunes a las 7 de la mañana. ¿Qué le están diciendo ahí? Trabájeme el fin de semana. Entonces ahí es donde estamos abusándonos de ese deber de auxilio, de ese deber de colaboración. Y ahí es donde caemos más bien en manifestaciones de acoso laboral inclusive. Nosotros sí debemos de ser garantes de los límites y máximos. Debemos también entender que sí podemos